Hola, la frase paz, amor y buen genio fue una expresión muy famosa en Colombia en los años 80 y fue creada por el primer áncor o presentador ancla de los noticieros nacionales de televisión, un hombre que con su estilo cercano de narrar y presentar los hechos alcanzó ratings sin precedentes. De lunes a viernes el país se paralizaba desde las 7 de la noche para ver su noticiero. Paz, amor y... Nos vemos el domingo en el kilómetro del juguete con buen genio. Quizás los más jóvenes no hayan oído hablar de Juan Guillermo Ríos, pero fue él quien se ganó el corazón y la confianza de millones de colombianos con su manera de hacer periodismo. Estamos hablando de un hombre que tenía la actualidad de Colombia entre los ojos, siempre listo para comunicarle de una manera muy especial. Así se ganó las preferencias del público y la confianza de muchos poderosos. Memorias con paz, amor y buen genio es el libro en el que trabajó junto con su hijo Andrés, también periodista, donde se relatan su historia y anécdotas más importantes. Un libro que no solo nos adentra en la vida de un personaje fascinante, sino que también sirve para revivir momentos claves de un país a través de los ojos de un testigo de primera fila. Juan Guillermo Ríos, bienvenido a Conectados. Embajador Álvaro García, es un honor para mí estar acá. Conozco muy bien su trayectoria, sus enseñanzas y su sabiduría. Mil gracias por invitarme. Juan, muchas gracias y para mí también es una alegría y un privilegio estar aquí contigo porque todos sabemos, los periodistas colombianos, que en ti hemos tenido un referente y un gran maestro de este oficio tan particular, tan difícil, tan comprometedor. Gracias. Yo quería empezar por preguntarte algo sobre este libro y es cuando uno decide hablar de memorias y escoger el momento para recordar y escoger dentro de todos esos recuerdos y armar una historia para contarla y para compartirla con los demás de memorias y de recuerdos, pues algo especial ocurre en la vida de uno. En tu caso, ¿por qué? ¿Por qué en este momento y cuál es el propósito de este libro? Cuando yo tuve un episodio que es conocido, que es el cáncer que me afectó. Yo dije, esto como que va a ser ya rápido que me vaya yo, pero yo tengo que dejar un libro. Entonces conversé con mi hijo y se lo ofrecimos en primera instancia a Héctor Abad Gómez. Yo, a través de mi vida en el periodismo, conocí mucho a su gran padre, Héctor Abad Gómez. Y pensé en él, pero él estaba en ese instante comprometido con otros proyectos y nos dijo, mire, para mí sería un honor, pero no puedo hacerlo ahora. Entonces el libro, luego vino el cáncer que me afectó y el ir y venir de la vida, hasta que retomamos la idea del libro y mi hijo dijo, no, lo escribo yo. Mi hijo es columnista en internet, es un periodista muy activo. Y entonces yo dije, listo. Y justamente en marzo de este año, un día antes de que yo ingresara a una cirugía que me tuvieron que hacer del estómago, cerramos la última página del libro. Y la verdad es que el libro queda como un espacio de reflexión para, no solamente para quienes estamos en el medio, sino para quienes van a ingresar al medio y para todos los ciudadanos. Así lo sentimos al leerlo, Juan Guillermo. Está lleno de mensajes para los periodistas, para las personas que se interesan en este oficio, para los jóvenes que están también pensando en ejercerlo de alguna manera y tiene eso de fascinante. Pero a mí me llamó del libro la atención, en primer lugar, o me impactó mucho en la arrancada, en las primeras líneas del libro, uno de los primeros relatos que tiene que ver con un episodio que te llevó muy cerca de la muerte, como tú lo has contado, y la impresión que te dejó
el comentario que hicieron unas enfermeras en el hospital cuando te recibieron, que yo lo tengo aquí, lo subrayé y decía, tú lo recuerdas bien, lo pones entre comillas porque ellas lo dijeron, Dios mío, es Juan Guillermo Ríos y viene muerto, y la otra señora decía, pues mi hijita, hasta los famosos se mueren, mírenlo ahora cómo está. Y yo creo que a partir de ahí empieza un relato y una reflexión muy importante sobre el oficio y sobre otros temas importantes, pero en particular esos comentarios, ¿por qué te marcaron tanto? Que están aquí arrancando el libro. Embajador, lo que pasa es que a veces en el periodismo creemos que no nos morimos. Porque como estamos tan comprometidos con la profesión, somos periodistas las 24 horas, 7 días a la semana. A veces nos casamos con la profesión y nos olvidamos de la familia, que es un error imperdonable. Entonces, yo asumí que uno en la vida tiene que no solamente tener posiciones muy claras, así esas posiciones a veces no sean del agrado de todo el mundo, sino que uno tiene que ser el que es y dejarle un legado a los que vienen. Dentro de ese orden de ideas, recordar mi infancia, recordar mi procedencia y recordar además el legado de mis padres y de mi familia, es algo que yo creo que debe enriquecer mucho la vida de cada ser humano. Cada ser humano debe sentirse orgulloso de su origen, de su papá, de su mamá, de sus hermanos. Y en el libro eso se plasma. Si los televidentes se adentran en el libro, van a encontrar que el libro no es solamente, como usted bien lo dijo, el libro no es solamente un relato de mi vida, sino un relato paralelo a mi vida de lo que pasaba en el país. Y creo que esa historia hay que contarla, los grandes hechos que pasan en el país y que van concomitantes, paralelos a la vida de un ser humano. Juan Guillermo, en esa introducción, tú mencionas que tu vida ha sido una vida llena de retos, es verdad. La describes como un carrusel de contrastes y mencionas varias condiciones que han sido determinantes para ti. Te voy a preguntar sobre cada una de esas condiciones que tú hiciste y tienes una lista de esos temas y que me parece que son importantes como para saber, después de esa experiencia periodística y personal, qué impresión o qué reflexión te hace sobre cada una de ellas. La primera, la pobreza. Embajador, la pobreza no debe avergonzar absolutamente a nadie. Lo que debe avergonzar es la pobreza ética y moral, pero la pobreza física no. Pero el mensaje que me dejó a mí y la lección que me dejó a mí es que uno no debe quedarse ahí. Si uno nace en la pobreza y uno crece en la pobreza, uno tiene que salir de la pobreza y tiene que trabajar muy fuertemente, como lo hacemos todos, para tener una vida más saludable y más próspera. Y eso fue lo que me propuse. Yo tuve una infancia muy difícil, pero con unos padres admirables y con una familia heroica. Éramos 2 hermanos, murió uno, quedamos 11. Mi papá murió muy joven. Mi papá era pintor de brocha gorda, pintaba casas y yo lo acompañaba a pintar en las vacaciones. Yo aprendí a pintar casas, yo sé pintar casas. De tal manera que si algún día me quedo sin trabajo en el periodismo, no me varo. Pero lo que más recuerdo y lo que más ha influido en mi vida y lo que más me enorgullece es el legado de mi familia, de un padre obrero y de una mamá que cuando murió mi padre, mi mamá hizo todos los sacrificios para sacarnos adelante.
El otro atributo que tú mencionas, que tiene que ver con la vida de los hombres y de las personas, y que subrayas aquí con gran importancia, es la templanza. Sí. Uno tiene que ser fuerte y uno tiene que enfrentar la adversidad con templanza. ¿Qué es templanza? Es no dejarse doblegar por la adversidad ni por los enemigos. Olvidar a los enemigos. Los enemigos estarán ahí. Hagas o no hagas nada. Hay personas que lo critican a uno por hacer o por no hacer. Entonces, lo que uno debe hacer con la templanza es qué legado tengo, qué educación tengo, qué soy, qué quiero ser y qué quiero dejar. Y me parece que ese es el punto fundamental. Los otros dos que mencionas ahí son el éxito y la fama. El éxito es relativo. El éxito es para todo el mundo, pero no todo el mundo lo alcanza. ¿Por qué? Misterios, insondables. ¿Por qué? Porque hay unas personas que uno nunca se imaginó que tuvieran éxito y llegan. En cambio, hay otras que uno dice, esta persona está predestinada al éxito y no lo tiene. A mí me impactó un libro que yo leí hace ya unos 4 años y es Los personajes de Colombia que debieron ser presidentes de la República y nunca llegaron. Entonces, cuando yo leí ese libro, yo dije, ahí está plasmado lo que yo pienso. El éxito no es para todo el mundo. La fama. La fama, embajador, la fama es un espejismo y es una enfermedad. La fama te destruye. Enfrentar la muerte y vivir para contarlo. Es el otro tema que tú mencionas ahí y que puede ser determinante en el rumbo que tome la vida de una persona. En el caso tuyo, haberlo hecho, ¿cómo te cambió la vida? Yo descubrí con lo que me pasó que a los periodistas nos pasa lo que le pasa o le puede pasar a cualquier ciudadano común y corriente, sin importar su estatus, su estrato. Entonces, lo que me dejó eso es, hoy estás y mañana no. Y hoy estás bien y mañana puedes no estarlo. Entonces uno debe estar preparado para todo y asumirlo. Juan Guillermo, en el libro hay una descripción de lo que pasa contigo en el año 98 y es un momento tremendo, es perturbador porque es que cuentas ahí que al mismo tiempo tuviste el cáncer, te separaste, tuviste crisis económica, todo de manera simultánea. ¿Cómo enfrentar situaciones como esas y poder salir adelante? ¿Qué hay visto ese momento, cómo lo ves ahora, visto en perspectiva y de lo que pasó en ese instante con tu vida? Lo que yo veo y lo que yo experimenté, embajador, es que uno no está preparado para la muerte. Y mirando hoy las cosas en retrospectiva, como usted dice, yo puedo decir que yo conozco la muerte. Porque es que no solamente fui declarado muerto, sino que fui y volví. Y yo no olvido una frase cuando salí del coma. Tuve una recaída y me llevaron al hospital San Ignacio y después tuve que ir a la clínica Reina Sofía. Y el médico que me recibió en la Reina Sofía, él me dijo una frase, el doctor Nelson Rivera,
me dijo una frase: acá dicen todos los médicos que usted no se salva, pero yo voy a hacer todo lo posible para que se salve. Es más, él me dijo, mi jefe acá en la clínica, de la época, ¿no? Él me dijo esta frase: mire, ahí trajeron a Juan Guillermo Ríos. Por favor, no vaya a hacer huevonadas. Él se va a morir porque él tiene una enfermedad incurable. Entonces no se vaya a poner usted a hacer idioteces que él no se salva. Y él me dijo, yo no le hice caso a mi jefe, yo me comprometí con su vida y lo salvé. Y por eso yo le tengo una gratitud enorme a los médicos, al doctor Nelson Rivera y al doctor Manuel Riveros, entre otros. Juan Guillermo, dices que fuiste y volviste, que estuviste de cara a la muerte, prácticamente muerto. Eso, esa experiencia que tuviste desde el punto de vista espiritual, ¿te ha hecho ver las cosas de alguna forma distinta a la que las veías antes? ¿Eso cambió tu pensamiento sobre los temas de la vida y la muerte, sobre lo espiritual, o no? Sí, y le voy a contar algo que no lo he contado nunca antes. Cuando yo estuve en coma más de 4 meses, completamente ido. Y de lo que yo recuerdo del coma, es que permanentemente yo estaba en un mar tormentoso y permanentemente tenía la tendencia a que había como una mano que me hundía para ahogarme. Y yo salía y me hundía para ahogarme, hasta que de repente di un salto y fui a dar a un lago apacible. No había olas, no había tormenta. Era apacible. Y yo volteé a mirar y lo único que vi fue un resplandor. Entonces ahí entendí que yo tenía la misión de seguir en la tierra. Por eso cuando yo me encuentro con los médicos o cuando veo a alguien que habla mal de los médicos como de mis colegas, me fastidia. Embajador, no sabe lo que me molesta que hablen mal de mis colegas, porque los periodistas cumplen una labor igual a la de los médicos. Los médicos salvan vidas y son los médicos del cuerpo humano. Nosotros, los periodistas como usted, somos los médicos de la sociedad. Sabemos de qué está enferma una sociedad o sabemos qué requiere para que se salve una sociedad. Entonces a mí eso me molesta y yo le tengo gratitud, no solamente a mis colegas, a mi medio, porque me han permitido estar en la profesión, sino a los médicos. Juan Guillermo, yo quisiera ya, después de haber tocado ese tema de lo que pasó en ese momento crítico de tu vida, empezar un poquito a recorrer esa historia desde el comienzo, esa historia de periodismo. Me llamó la atención la manera en que te refieres a alguien que fue muy importante en tu carrera y que pues, no teníamos noticia, que fue Alfonso Lizarazo. Sí. ¿Por qué Alfonso fue importante para ti? En mi vida he tenido la fortuna de contar con personas que me han dado la mano para que yo siga adelante en la profesión. El primero fue Alfonso Lizarazo. ¿Cómo? Pues un día había un concierto en el Coliseo de Medellín en el que se presentaba Enrique Guzmán, que fue un cantante importante de la época de los 70, de los 80 y aún de los 90, de lo que se llamaba la Nueva Ola en México, y que aún vive. Entonces, nosotros teníamos un club juvenil que se llamaba los Speedies del Twist, y nosotros bailábamos rock and roll y bailábamos twist, y nos vestíamos con blue jean, un chaleco color de blue jean y camisa morada lila. Yo vivía en un barrio marginal de Medellín, en un barrio de las laderas de Medellín, el barrio Villahermosa. Y la gente en esa época
los muchachos se hacían en las esquinas y hacían lo que llamábamos en esa época las barras. Y cuando nos veían pasar vestidos como nos vestíamos, decían, mira, ahí van los maricas, ahí van esos maricas, maricas. Y entonces Alfonso Lizarazo, en el concierto, yo me le pegué y fui a dar a la tarima del escenario. Y cuando terminó ese concierto, yo le dije, mire, yo estoy estudiando periodismo y quiero hacer un programa de los que usted hace, pero periodístico. Y Alfonso, en un gesto que le agradezco toda la vida, dijo, le voy a dar un programa en Radio 15 para que haga un programa que va a pasar por Radio 15 Medellín, Radio 15 de Bogotá y Radio 15 de Bucaramanga. Y ahí empecé con un programa que llamaba Debates de la Juventud. Y embajador, Debates de la Juventud duró 3 emisiones, 3. Porque en la tercera, yo en el programa confrontaba opiniones como es en el periodismo. Y en la tercera confronté una opinión entre Gonzalo Arango, que era el líder de los nadaístas, ¿no? Del movimiento de los nadaístas, y el comandante de la policía de la época en Medellín, porque había unas manifestaciones muy parecidas a las de ahora. Pues fue un debate tan impresionantemente candente que me cerraron el programa. Porque pues, Gonzalo Arango le dijo 10.000 cosas al comandante de la policía, el comandante de la policía llegó a pararse y a responderle parado. Y esto se volvió un momento en que yo dije, tengo que controlar esto. Y entonces, el programa fue tan exitosamente escandaloso que me lo cerraron. Exceso de éxito. Así es, buena frase. Tú te refieres con mucho afecto a varias personas que fueron importantes en tu carrera, pero me llamó la atención la forma en que te refieres a Miguel Zapata Restrepo, porque dices que fue un periodista majestuoso. ¿Por qué? Él era el director de un noticiero de Caracol en Medellín que se llamaba Clarín. Y el eslogan era, Clarín dice lo que otros callan. Y entonces, cuando yo salí de Radio 15, por lo que le conté que nos cerraron el programa, la sede de Caracol en Medellín en esa época quedaba en un sitio donde simultáneamente quedaba Caracol, Radiovisión, Radio Reloj, todas las emisoras de Caracol como en 2 casas pegadas. Entonces yo a la salida, yo me encontré con don Miguel. Y don Miguel, yo no lo saludé, él me volteó a ver. Esos son los detalles que uno agradece en la vida. Y me dijo, oiga, hombre, que lo votaron, ¿no? Le dije yo, sí. Y me dijo, don Miguel me dijo, pero no se preocupe, véngase a trabajar conmigo. Eso no lo olvida uno nunca, embajador, eso no hay cómo olvidarlo. Y yo empecé a trabajar como reportero de policía. Yo me levantaba a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana hacía un recorrido por las estaciones de policía de Medellín y lo reportaba en el noticiero. Y entonces ahí empecé realmente, profesionalmente, porque ganaba un sueldo, mi carrera como periodista. Hablando de maestros, pues tú has dedicado varios años a la enseñanza del periodismo, pero también ha habido una tradicional discusión sobre si el periodismo se aprende mejor en la universidad o se aprende mejor en las salas de redacción. Hoy en día, ¿cuál es tu visión de eso? Hoy en día no se concibe un periodista sin la academia. El periodista tiene que salir de la universidad, tiene que estudiar y con un ítem. El periodismo es una profesión como la medicina, que hay que aprenderla todos los días, todos los días. Y nadie puede salir a decir, como periodista, mire, yo ya sé todo, yo ya no estudio más, porque es un error. Y la mejor expresión, embajador, del periodismo es la reportería.
el reportero hace que el periodismo sea sacro, porque el reportero es el historiador del momento. Y esa frase yo la explico de la siguiente manera. Ocurrió un hecho, y ese hecho en el sitio a donde haya ocurrido tiene un cubrimiento y lo está cubriendo un reportero. Ese reportero está cubriendo un hecho que un minuto después de cubrirlo ya es historia, ya pertenece a la historia. Entonces, por eso yo digo que el reportero es el historiador del momento. Y si alguien quiere salir adelante en esta profesión que la queremos todos, tiene que empezar por la reportería. A veces yo noto que hay estudiantes, pues, posiblemente con mucha ambición, que dicen, yo de la universidad salgo a ser director. Embajador, hay que hacer una carrera, como la ha hecho usted, como la hice yo, como la han hecho todos en sus profesiones. Y eso toma un tiempo. Bueno, Juan Guillermo, se nos ha pasado el tiempo volando, recorriendo esos recuerdos, esas memorias y esas reflexiones tan importantes. Gracias por haberlas compartido con nosotros. Gracias, embajador. Gracias, Juan Guillermo. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.